Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Soy Celia de APT Medical. Es un gran placer conocerlos a todos a través de este webinar. Tenemos el honor de invitar a cuatro doctores viene de España, Argentina, Chile y México a compartir sus casos y experiencias utilizando dispositivos de APT en la reunión de hoy. Buenos Eh, días, después ¿cómo de les va? Después de cada caso, los cuatro doctores pueden discutir y compartir sus puntos de vista. También todos los participantes en la sala de charla pueden hacer preguntas activamente. En el final, tendremos una sesión de Q&A y vamos a elegir algunas preguntas muy interesantes a discutir. Perfecto. En primer lugar, demos la bienvenida al doctor José Antonio Linares del Hospital Clínico Universitario Lozano Bresa, Zaragoza, España, para compartir su caso efectividad de uso del balón NC Lollipop. Doctor, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a PT y a IFASA Medical por invitarme a compartir nuestra experiencia con el uso del balón no compliante de punta esférica con Clor NC en práctica clínica habitual que recogimos a través de un estudio clínico aquí en España, el EPIC 02 Reconquista. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, ¿cuál es la justificación para realizar posdilatación coronaria en la ICP? Bueno, todos sabemos que una adecuada expansión y aposición óptima de los stents se asocia a unos mejores outcomes y concretamente la posdilatación con balón no compliante pues se asocia a mejor expansión del stem, menor disección de bordes, menos perforaciones y en definitiva, y lo más importante, pues un menor TVR a largo plazo. ¿Cuál es el problema en la posdilatación con balones no compliantes? Bueno, el problema es que debido a la estructura de estos dispositivos, pues son dispositivos mucho más rígidos y eso puede impedir la navegabilidad en segmentos tortuosos o severamente calcificados, como el que vemos en esta angiografía, y sobre todo en situaciones de mala posición de los stents o en segmentos tortuosos en los que los balones no compliantes regulares, que vamos a llamar de punta cónica, pues pueden chocar con los struts de los stents. Este choque genera un vector de resistencia, una fuerza opuesta que impide al dispositivo avanzar dentro de los stents y en casos extremos pues puede llegar a provocar situaciones extremadamente graves e indeseables como deformaciones longitudinales o complicaciones mecánicas del stent. ¿Qué es lo que cambia en el Conclor NC de punta esférica o Lollipop? Bueno, pues la punta cónica es intercambiada por una punta esférica fácilmente reconocible por escopia y esta punta esférica, pese a tener un perfil de cruce incrementado de 0,16 pulgadas a 0,39, in vitro condiciona una descomposición de ese vector de fuerza de resistencia y permite que el dispositivo entre dentro del stent, favoreciendo el posicionamiento para postdilatar. Bueno, con el objetivo de evaluar estos efectos in vitro en una población en vivo, en lesiones en vivo, diseñamos desde la Fundación EPIC este estudio, el estudio EPIC 02 Reconquista, que fue un registro prospectivo para valorar la efectividad del balón Conclave NC de punta esférica en posdilatación tras implantes de stent coronario en práctica clínica habitual. Recolectamos de forma prospectiva 250 lesiones en 20 centros a nivel nacional. La hipótesis del estudio fue que el balón Conclave NC de punta esférica iba a tener una alta tasa de éxito si se usaba como primera acción, por lo menos mayor del 80%, y que iba a incrementar la tasa de éxito al menos un 30%, es decir, en una de cada 3 lesiones en las que lo usáramos tras un fracaso de un balón no compliante regular de punta cónica. El endpoint primario fue definido como éxito técnico, que fue algo tan sencillo como en conseguir avanzar el balón
hasta el segmento a posdilatar. Y los endpoints secundarios fueron el éxito angiográfico, es decir, que el balón hiciera su trabajo, éxito técnico junto a una estenosis residual menor del 25% con un flujo coronario normal, y éxito del procedimiento en el caso de que no existiera ni complicación mecánica ni complicación preprocedimiento, bien fuera un infarto, ictus, perforación coronaria, cirugía urgente o muerte. Los criterios de inclusión fueron muy laxos y los criterios de exclusión pues son estos que se muestran aquí, sobre todo evitar la posdilatación hacia ramas laterales enjauladas, sin apertura previa de struts o cualquier situación que pudiera penalizar al endpoint de éxito angiográfico, como complicaciones mecánicas mm, ya eh, evaluadas antes del uso del Conqueror, disecciones amplias, perforaciones coronarias o mal flujo en la arteria. La metodología fue muy sencilla, implantaba un stent según práctica clínica habitual y ahí podíamos elegir meter al paciente en el que llamaríamos el grupo 1, usar el Conqueror NC de punta esférica como primera opción, o un segundo grupo en el que se usaba el Conqueror de punta esférica en caso de que fracasara un balón NC de punta cónica regular. En el caso del grupo 2 se recomendaba usar el mismo diámetro y similar longitud del balón Conqueror respecto al que había fracasado, usar el Conqueror antes de técnicas complejas y si previamente se habían usado técnicas complejas para intentar avanzar el balón regular, pues al menos usar las mismas técnicas antes de adjudicar el fracaso al Conqueror NC de punta esférica. Se realizó una recogida exhaustiva y sistemática de datos a través de un cuaderno de recogida de datos electrónico específicamente diseñado para el estudio, y el estudio fue recientemente publicado en la Revista Española de Cardiología Intervencionista, a la que aprovecho para que darle publicidad y que envíen sus estudios de investigación en habla hispana. Estos son los resultados del estudio. Se animó a los pacientes a que reclutaran lesiones hostiles y efectivamente pues más del 50% fueron lesiones con calificación moderada severa, más del 70% lesiones tipo B2 o C de la AJA y más del 50% pues lesiones con tortuosidad moderada o severa. Respecto a las características del procedimiento, pues se usaron altas tasas de modificación de placa. Las indicaciones más frecuentes para posdilatar fueron lesiones largas, subexpansión del stent o bifurcaciones con técnica EPOT. Y algo muy destacable es que la necesidad de uso de técnicas complejas para conseguir avanzar el balón con KNC de punta esférica pues fue menor del 10%, pese a ser lesiones muy hostiles. Y estos son los resultados generales del estudio. El balón obtuvo un éxito técnico cercano al 99%, tanto de forma global como en el grupo 1 de primera opción, como en el grupo 2, usándolo tras el fracaso de un balón de punta cónica. Igualmente, las tasas de éxito angiográfico, éxito de procedimiento fueron muy altas. De las 250 lesiones, estas fueron los 3 únicos casos en los que hubo ausencia de éxito técnico. En uno de ellos era una lesión tan hostil pues que incluso empujando los dispositivos pues se rompían los hipotubos. Dos ausencias de éxito angiográfico por infraexpansión no resuelta o por un TIMI flow final inferior a 3, y un evento preprocedimiento que fue una perforación coronaria, pero nada tuvo que ver con el inflado del balón, sino que fue una perforación distal por la guía de angioplastia. Y bueno, en este gráfico se resume perfectamente las conclusiones del estudio. En colores azules vemos el éxito del balón Conqueror NC de punta esférica, tanto como primera opción como en casos de fallo de un balón NC de punta cónica. Y creo que esta es la conclusión más importante de este estudio, y es que en prácticamente todos los casos en los que un balón regular de punta cónica no compliante falló en alcanzar la lesión, pues en prácticamente todos, menos en uno,
el balón Conqueror NC de punta esférica fue capaz de alcanzar la lesión y dilatar el segmento del stent que se quería dilatar. La mejor manera de entender y justificar estos resultados es realmente viendo casos concretos que entraron en el estudio y que paso a mostrarles. A este caso, pues le tenemos mucho aprecio porque fue el primer caso que incluimos en el estudio. Es el caso de una lesión larga en la descendente anterior proximal. Conseguimos implantar un stent y fíjense lo que pasaba cuando intentamos avanzar un NC de punta cónica. El dispositivo no avanza y fíjense cómo el Conqueror pues avanza sin ningún problema hasta el interior del stent, se consigue hacer un POT con un buen resultado final. Este es otro caso también incluido en el estudio, una lesión muy calcificada en bifurcación con una diagonal, muy compleja, requirió incluso rotablación. Conseguimos implantar un stent y fíjense cómo un balón regular pues tampoco consigue entrar dentro del stent, como el Conqueror de punta esférica pues pasa sin ninguna dificultad, permite hacer un adecuado POT y un buen resultado angiográfico final. Lo mismo podemos mostrar en lesiones muy tortuosas, como en esta circunfleja con un non-STEMI, en el que conseguimos implantar un stent también, pero cuando vamos a realizar un POT, una postdilatación, vemos que el balón regular de punta cónica no avanza y como el Conqueror NC avanza sin problemas, permite la postdilatación y un buen resultado. Tenemos múltiples ejemplos de tortuosidad en la circunfleja, implante de stent, como una vez más un balón de punta cónica no avanza y como el Conqueror consigue avanzar sin gran dificultad, pues dilatando y consiguiendo un buen resultado final. Otra circunfleja, que quizás es el escenario más habitual de tortuosidad. Problemas con un balón de punta cónica y de nuevo el Conqueror se accede. Casos tan complejos como esta derecha extremadamente tortuosa, neurismas calcificados y con una lesión distal que les he mostrado al inicio de la presentación. Conseguimos con un extensor de I implantar un stent y un balón de punta cónica no avanza y el Conqueror avanza sin ningún problema, nos permite postdilatar con un resultado angiográfico excelente final. Les traigo dos últimos casos en donde realmente el balón supuso una diferencia considerable respecto a otros dispositivos. Esto fue una estenosis severa de una derecha ostial. Según práctica habitual, implantamos el stent en el ostium de la coronaria derecha, pero cuando vamos a posdilatar con un balón de punta cónica, pues se nos produce una deformación longitudinal del stent. No tengo imágenes de ese momento, pero ahí se puede ver la doble línea en el borde proximal del stent y cómo con este Conqueror conseguimos entrar de forma coaxial. Aquí vemos en este embús cómo entra adecuadamente, nos permite alcanzar el interior del stent, corregir la deformación longitudinal y dilatar la lesión para un excelente resultado final tras la dilatación aortostial. Y este segundo caso de un infarto con una derecha extremadamente tortuosa, con gran cantidad de carga trombótica, en donde tras una angioplastia muy compleja, pues conseguimos implantar un stent de 4×38. El vaso medía pues, con unos 5 milímetros en el IBUS y cuando fuimos a posdilatar con un balón de punta cónica de 5 milímetros, pues el dispositivo no avanza dentro del stent. Y bueno, aquí a la derecha vemos como al Conqueror NC de punta esférica, pues también le cuesta un poquito ver al interior del stent, pero manteniendo una presión continua, pues conseguimos que se cuele dentro del stent, conseguimos pues, dilatar la lesión y un excelente resultado angiográfico final. Como conclusiones de nuestro estudio y de los ejemplos que les he mostrado, pues podemos decir que la posdilatación de un stent coronario con un balón NC de punta esférica en práctica clínica habitual, pues muestra un muy alto éxito técnico, tanto como primera opción casi del 99%,
como tras el fracaso de un balón regular no compliante de punta cónica, también de un 99%, sobre todo en tortuosidad, y como podrán observar, muy por encima del 30% de superioridad en efectividad que planeamos e hipotetizábamos al inicio del estudio, que el uso de este nuevo balón se asocia a una baja necesidad de uso de técnicas complejas, con un consecuente ahorro en tiempo y en materiales, y que muestra un buen perfil de seguridad, por lo que el dispositivo podría considerarse de primera elección para la posdilatación de estén coronario en lesiones complejas o con gran tortuosidad. Muchas gracias por su atención. Entonces, muchas gracias, doctor Linares. Muy buena presentación. Entonces queríamos preguntar a otros doctores, ¿ustedes tienen algunos comentarios sobre la presentación del doctor Linares? José Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, Buenos una días. pregunta. Mira, buenos días, sí, bueno, tardes allá, allí, bueno, buenos días aquí. Oye, una pregunta. En tu experiencia, porque esto es más visual, no va a tener que ver con la estadística del estudio, que me parece fantástico. Para recruzar struts, ¿cómo ves tú este balón para recruzar struts cuando lo comparas con el resultado tan bonito de entrar a un stand difícil? Pero para recruzar ramas, ¿cómo lo ves? Bueno, en base a la experiencia que tenemos del Sí, estudio, sí. podemos decir que no podemos recomendar el dispositivo para entrar en ramas laterales enjauladas, porque como he comentado, era uno de los criterios de exclusión del estudio. Eh, Sinceramente, creo que no es el dispositivo para entrar en rama lateral. Creo que hay que abrir antes una estructura hacia rama lateral con un balón de punta cónica, y una vez que lo has abierto, sí que tendrías una mayor facilidad de entrar en la rama lateral con un conqueror de punta esférica que con otro dispositivo. Eso desde luego. Pero sí. La pregunta era un poco entiendo que el criterio era exclusión porque no era el objetivo finalmente del estudio y no era lo que se quería demostrar, pero en tu práctica supongo que fuera del estudio, ¿no? Off-label, has intentado cruzar. He intentado cruzar, en algunos casos lo he conseguido y en otros muchos no. Entonces, nosotros siempre predilatamos la rama lateral con un baloncito pequeño, de 1,5 a ¿Ok? altas atmósferas, donde podemos llegar ya casi a apertura de struts en torno a 1,7, 1,8, y ¿Ok? ya ahí es cuando avanzamos un Conqueror NC. Y Vale, ahí sí que decir que hemos conseguido avanzar Conqueror NC de punta esférica, en donde otros balones más rígidos no han avanzado. Y la apertura la hacemos con un semicompliante de pequeño tamaño. vale, gracias. Ok, entonces, a continuación, el doctor Adolfo López Campaner viene del Instituto de Cardiología Corrientes Argentina, nos presenta su caso recanalización retrógrado de LAD-CDO con Expressman. Por favor, doctor Campaner. ¿Cómo le va? Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Les voy a mostrar, primero de todo, quiero agradecer a la gente aquí que nos visita y que nos está permanentemente dando soporte, a Daniel, a la compañía Biosud, y por supuesto a Celia y a APT Medical por tenerlo en cuenta para poder mostrarle este caso con la utilización de un dispositivo que ellos nos facilitaron, como es la extensión de catéter Expressman, y que en el caso mío que yo realizo aquí, soy el director del programa de oclusiones totales crónicas, me sirvió en ese momento para poder lograr con éxito la recalización de una oclusión crónica intraestén de la arteria descendente anterior. Así que les agradezco mucho y voy a pasar a mostrarles, espero que les sirva. Este es fundamentalmente sobre un caso clínico, un paciente joven con antecedentes de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular con un infarto en el año 2015. En ese momento se lo estudia en otro centro y se le realiza una angioplastia con stent, liberador de drogas a la arteria coronaria derecha, que fue la causante del infarto, y también arteria descendente anterior y a un tronco de diagonales,
no pudimos, al realizarse en otro centro, no contamos con la película previa. Ese paciente evolucionó con un bloqueo AB completo, por lo cual requirió marcapasos transitorios, perdón, marcapaso definitivo. El año pasado consulta ya en nuestro centro, otra vez por síntomas de cardiopatía isquémica con una elevación de enzimas, lo cual se catalogó como un infarto. Se hizo un ecocardiograma donde mostró presiones de elevado llenadas, se le hizo un tratamiento para compensarlo y se le realiza un cateterismo, ya aquí en nuestro centro, donde vemos que el stent que ha sido implantado en la arteria descendente anterior está completamente obstruido. Se continúa con una pequeña continuación del tronco de diagonales, que también tiene un stent que se había colocado con anterioridad, que tiene una restenosis severa del borde, una circunfleja con lesión severa y una obtusa marginal ocluida. El stent de la arteria derecha, de la arteria coronal derecha, está permeable. Por lo tanto, les quiero ir mostrando el estudio. Ven fundamentalmente en la posición de la izquierda la lesión de la arteria circunfleja, la obtusa marginal ocluida, y hacia arriba el stent implantado anteriormente. Aquí en el medio vemos bien cómo el stent, diríamos, son dos stent, aparentemente no habían sido continuados este stent, quedó un gap. En esa zona del gap hubo una oclusión, que es la que la arteria descendente anterior se continúa hacia abajo en la pantalla, y hacia la derecha vemos como el tronco de diagonales está presente, pero con una lesión severa en el borde de ese stent. Aquí vemos en un frente craneal, que es donde mejor se visualiza la imagen, en la imagen de la izquierda, el stent, una lesión severa que se continúa y la oclusión completa de la arteria descendente anterior, que llevamos por las características que tiene, que nos llevó al intento de esa recanalización. La arteria coronaria derecha con stent proximal permeable, sin ninguna lesión significativa en ese segmento, y un buen llenado a través de septales del lecho de la arteria descendente anterior y también de la arteria obtusa marginal, que estaba ocluida. Es decir, ante este paciente, como ya les mostré acá y los que les comenté un poquitito y no quiero demorarme en esto, es que un paciente joven, por supuesto, uno consideramos inicialmente la cirugía, pero el paciente rechazó, el médico de cabecera pidió una reunión con Heart Team, y por lo tanto, ante este rechazo quirúrgico, decidimos planearlo para hacer una recalización de esta arteria. Fundamentalmente, un paciente presenta dos oclusiones totales crónicas. Lo que intentamos hacer inicialmente es intentar abrir la descendente anterior. Si logramos abrirlo, continuaremos, y si no se paraba en ese momento y se volvía a insistir con la revalorización completa, que se podría lograr inicialmente con la cirugía. Por lo tanto, hicimos como hacemos en todos los pacientes que vamos a valorar para una recanalización de oclusión total crónica, el JCTO score, que le da un total de 3 puntos, con lo cual lo catalogó como una angioplastia dificultosa a muy dificultosa. En cuanto a la lograda de la entrada del pasaje de la cuerda, dentro de los 30 minutos de iniciada la angioplastia, utilizamos los esquemas habituales de abordaje híbrido para una recanalización y poder valorar todas las vías que podemos tener acceso, y más que nada cuando empezamos a ir tratando de lograr algún resultado definitivo y vamos a encontrarnos con diferentes dificultades o situaciones en las cuales nos van llevando a ir cambiando el modo de pensamiento, por lo cual siempre tenemos presente todos estos algoritmos, que son muy importantes para todo y más que nada también para CTO. Y aquí le fui marcando un poquito con flechas cómo fue nuestro pensamiento en cuanto al cruce de esta CTO. Inicialmente, como ustedes habrán visto, hay una ambigüedad del CAP proximal, por lo cual teníamos dos posibilidades. Una era utilizar ultrasonido, que en ese caso, y fue fundamental porque les voy a explicar más adelante, que no pudimos contar con iBus en ese momento, por lo cual intentar una reentrada guiada por iBus no era posible, y sí directamente ya pensar en ante la presencia de circulación colateral, ir hacia un approach retrógrado para intentar la recanalización directamente, iniciando desde ahí. Aquí al lado también al encontrar esta CTO, que no es dentro del stent, sino en el borde del stent donde se ha ocluido, había una ambigüedad del CAP proximal, por lo cual no teníamos técnica para resolver esa ambigüedad, por ejemplo el IBUS, así que fuimos a evaluar las colaterales, las cuales eran permeables, eran visibles, y por lo tanto fuimos directamente al approach retrógrado, y allí vamos a ver si íbamos a hacer un escalamiento de guías de manera retrógrada o directamente un knuckle wire o es una técnica ya, pero tratando de alcanzar desde el lecho distal.
Es decir, que tomamos esta estrategia, que es lo que le comenté, llegar desde la anatomía de la guía coronaria derecha, de la arteria coronaria derecha, a través de las septales, llegar al punto de la izquierda y a partir de ahí escalonar guías con mayor gramaje para lograr la recanalización y sin apoyo de una imagen y de ultrasonido, que lo discutiremos más adelante si quieren, intentar hacer esta recanalización. Los pasos a seguir, fundamentalmente utilizamos, en mi caso, primero hacemos una radial derecha y femoral derecha, es lo más habitual que yo utilizo, siempre con guías 7, Slender en el radial derecha, 2 sistemas de presiones, creo que es lo habitual que se manejan en los grupos de CTO, por lo menos los cursos que intento asistir, y escalonamiento de guía con Fielder o Fighter, inicialmente muchas veces de la compañía de Asahi o de Boston inicialmente, y luego pasamos generalmente a Gaia o Miracle y después a una cuerda de alto gramaje CP12 inicialmente. Tener preparada una guía larga en el caso que haya que hacer externalización, y por supuesto 2 microcatéteres en los guías anterógrado y retrógrado. Pensar que si podemos llegar a utilizar un sistema de reentrada como el Stingray, las imágenes intracoronarias, y por supuesto lo que fue acá de gran utilidad, la extensión de catéteres, aportado en ese caso por los amigos de APT Medical con la extensión del Expressman, que fue de SafeFriend el que utilicé. Iniciamos la guía coronaria, iniciamos la angioplastia de esta manera, generalmente no hacemos sedación con el paciente. Le voy a ir mostrando las imágenes para que sea un poquito más ameno mientras que les cuento. A partir de una L1, pasamos, como ustedes ven en la imagen, está el stent colocado previamente, con un microcatéter Corsair de 150 centímetros de largo, llegamos hasta el lecho distal. Podemos hacer una navegación a ciegas o bien hacemos una microinyección. Usted ve en la imagen central la guía, que es una guiación regular, que es la que habitualmente utilizo. Al hacer un control se mueve la punta de una manera medio extraña, como que no estuviera en la pared ventrículo, se mueve igual, y evidentemente está aparentemente en la cavidad ventricular, por lo cual reposicionamos, retiramos y encontramos un camino por una septal que, si ustedes ven el control, está llegando al lecho distal de la ADA. Aquí seguimos viendo, le voy poniendo como al llegar a ese lecho distal hacemos un intercambio de cuerda, el escalonamiento, Feeder XTA, no logramos pasar, Gaia 2, con lo cual logramos avanzar. Ya en la guía anterógrada tenemos puesto un baloncito que nos da fundamentalmente un sitio de marcación donde quisiéramos entrar, tratando de entrar al lecho, al punto justito donde el stent de la DA terminaba, pero que se clava con el inicio de la diagonal, por lo tanto era difícil, le vamos mirando en diferentes proyecciones. Aquí verán que con la Gaia 2 no hemos podido avanzar en mayor medida, pasamos una CP12, con lo cual logramos reentrar a lo que a mi criterio parecía ser la arteria descendente anterior, que si bien estaba separado por unos milímetros del resto de la arteria descendente anterior, si ustedes ven como en esta figura del medio, la cuerda de la CP12 logra reentrar al guía anterógrado. Por lo tanto, uno pensaría que que estamos logrando, una vez que, diríamos, como dicen los expertos, una vez que se alcanza la recanalización retrógrada con la guía yendo por vía retrógrada y se logra atravesar la lesión, el éxito está prácticamente alcanzado. Bueno, uno por ahí se toma con eso, pero empezamos a ver angiográficamente, como ustedes verán aquí, y lo he marcado, la guía que va por el punto retrógrado, hay como un espacio que se visualiza entre la arteria descendente anterior al hacer una buena angiografía, y que a pesar que reentró en el EBU, hay una distancia aquí que yo no puedo llegar a determinar en qué punto de la arteria descendente anterior ha reentrado la cuerda. Esto puede ser que esté todo dentro de la histoarquitectura del vaso, pero no de la luz del vaso. O bien, qué evento podría ser que sea muy malo, que haya reentrado recién a nivel del tronco, y ustedes imagínense si yo, tomando esta reentrada a nivel del tronco, recanalizo y pongo un stent desde el tronco hacia la ADA, directamente tapo la circunfleja. Imagínense, eso lo describió una vez el doctor Campagliotis con un caso que él contó, y como siempre también lo decimos, se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos, y por lo tanto fue algo que nos marcó mucho también en el momento que nos mostró cómo tuvo que recanalizar para romper esa íntima de la circunfleja, que él había quedado aplastado al haber ido por lesión subintimal desde el tronco a la ADA. Tratando de evitar esto, ¿qué hubiera sido lo fundamental? Tener las imágenes angiográficas, intracoronarias, el IBUS, para poder determinar. No la teníamos y la angiografía no nos permitía determinar con efectividad, por lo tanto decidimos, no estando seguros, volver hacia atrás un poquito,
Ahí van a ir viendo las imágenes, volví hacia atrás con la misma guía, tratando de penetrar o reentrar en otro punto diferente al del anterior. Entonces fuimos un poquito más hacia abajo, reentramos más con un balón un poquito más grande, haciendo kart reverso, logramos entrar en una porción un poquito más hacia abajo, y si ustedes verán en la figura del medio abajo, estamos en lo que parece ser la luz del vaso, pero no lograba yo reentrar en el EBU como fue tan fácil hacerlo en el otro caso que estamos en la historia que del vaso, pero no sabían la luz. Por lo tanto, lo que recurrí en ese momento fue hacia una extensión de catéter, que fue el catéter Expressman, que van a ver acá en la imagen a la derecha, con una extensión de guía que voy hasta el origen de la arteria ascendente anterior y metiéndome un poquito más, logré reentrar, o sea, lo que hice fue un CART facilitado, como se le llama, por utilización de esa extensión de guía. ¿Y qué me permitió hacer? Al no cortar con una imagen intracoronaria que me asegure que no estoy reentrando en el tronco, por lo menos me metí con el Expressman hasta el tercio medio de la arteria ascendente anterior y me aseguro que al reentrar ahí, yo más proximal que eso no pude haber reentrado, como mucho he reentrado en el tercio medio del ADA, pero estoy en arteria ascendente anterior, lo que me va a dar una tranquilidad que en el caso que tenga que balonear y estentear, no voy a estar afectando la origen del circunfleja y por lo tanto no sería catastrófico para el paciente. Es decir, que el catéter Expressman en este caso fue de gran utilidad y fue un punto crítico en el cual me permitió seguir con la angioplastia, porque si no en ese punto yo al no estar seguro no puedo seguir, más que nada brindándole seguridad al paciente. Es decir, que con un catéter Safe frente Expressman logramos hacer, una vez que me metí, utilizamos, avanzo el micro retrógrado sobre el micro anterógrado y acá van a ver el movimiento. Lo que utilizo generalmente es la técnica de tipping con una guía por anterógrado, la ubico en la curva exterior del EBU y entra como mágicamente pareciera ser sobre el micro que está retrógrado, y con eso voy retirando el micro retrógrado, avanzo el micro anterógrado, de a poquito más avanzando hasta intercambiar la cuerda. Aquí a la derecha van a ver que ya está avanzado el corser anterógrado, el corser retrógrado está en la punta de la septal, y de esa manera ya una vez que hemos cambiado, ya paso una cuerda, una horse wire, para asegurarme de que no haya peligro de perforación o por lo menos minimizar. Hemos pasado una cuerda ya a la diagonal y de esta manera pasamos a hacer una angioplastia clásica, anterógrada clásica. Y en esta técnica hemos hecho también una técnica de bifurcación, una técnica de dica y culot, colocando inicialmente el estén a la DA, luego hicimos pod, recruzamos a la diagonal, como verán aquí a la izquierda, y con un último kissing y pod final para ver esta imagen, con una dilatación muy buena del estén de la diagonal. En la descendente anterior ha quedado una pequeña porción, pero muy calcificada, que no pudimos ni abrir con un balón NC, y con esta imagen final a la derecha con la recanización completa de esa arteria descendente anterior. El paciente evoluciona a los 30 días, que fue el seguimiento, ahora ya han pasado más tiempo, asintomático, y se angioplastió esa estenosis de la circunfleja sin recanalizarse la arteria obtusa marginal, ya que en un estudio de perfusión no mostró nada de isquemia. Fracción de eyección conservada, rehabilitación física habitual trisemanal. Puntos críticos del caso, fundamentalmente lo que le quiero decir es lo que ya les determiné, el punto de reentrada de esa cuerda retrógrada, que nos permitió determinar sí o sí a través de la utilización de la extensión de catéter, que fue llevada lo más anterógrado posible para asegurarnos que la reentrada sea en la descendente anterior y no en el tronco, que hubiera sido catastrófico. Otro punto es utilizar el tipping, que de esta manera nosotros relajamos las septales y evitamos que muchas veces las septales generan mucho dolor al paciente e hipotensión, entonces directamente pasamos, ni bien podemos, ya a una angioplastia anterógrada clásica. Y por supuesto, punto 3, que es importante, debido a la no disponibilidad en el momento del procedimiento del sistema de IBUS, no se hicieron las imágenes intracoronarias, y aunque el resultado es muy satisfactorio, sostengo personalmente la absoluta necesidad de las imágenes en estos procedimientos complejos. Es decir, concluyendo, en todos estos casos de angioplastia de oclusiones totales crónicas, el manejo de la técnica híbrida es fundamental para la resolución de estas oclusiones. Es de gran importancia estratificar el caso para determinar, y con el HEART Team determinar qué se va a hacer, y en caso de hacer angioplastia, determinar el acceso inicial, que creo que fue muy acertado en nuestro caso. Y en la actualidad ya conocer que la angioplastia de oclusiones complejas se asocia en manos experimentadas a una elevada tasa de éxito y un muy buen pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Campaner. Me veo es un caso bastante complejo y excelente presentaciones. Muchas gracias. Entonces, Gracias. otros doctores, ¿ustedes tienen comentarios sobre esta presentación?
Yo felicitarlo nomás, muy toro y muy didáctico además, que un poco habla de la versatilidad que hay que tener en las crónicas, sobre todo con la expertise en retrógrado, que ahí ya no es solamente una cosa, que van saliendo varias técnicas en el camino, así que te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Entonces, enseguida vamos a dar la bienvenida al doctor Nicolás Beas. Viene del Hospital Sodelo de Río, Chile. Nos dará su presentación sobre las angioplastias complejas con microcatéter ELON. Doctor, por favor. Súper. Celia, ¿me avisa si se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. ¿Ya? Y ahí pasó, estamos bien, cualquier cosa me Está avisa. todo muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema también que me gusta mucho, que son los microcatéteres, tanto como aprender de las distintas guías en oclusiones crónicas, en espondiloplastías complejas. Estamos muy encima, ¿no es cierto?, de lo que es aprender los distintos microcatéteres. En este caso voy a presentar el catéter microcatéter doble lumen ELON. Muy rápido, un caso clínico de un paciente de 52 años que me llegó a la consulta, hipertenso tabáquico con una angina de mínimo esfuerzo, ¿ya? Clásica angina de mínimo esfuerzo, así que rápidamente nos saltamos todos los estudios de esquema y lo llevamos a pabellón. La coronaria derecha era una coronaria derecha bastante chica que no daba ninguna colateral hacia la izquierda. La circunfleja no tenía ninguna lesión, que tenía una circunfleja de bastante buen calibre. Y como ustedes pueden ver, la descendente anterior tiene una oclusión crónica que después la vamos a identificar un poco mejor. Tiene este ramo septal que es el que le está dando, ¿no es cierto?, la circulación colateral. Por el lado derecho no tenía, pero absoluto nada de IN contralateral. Por lo tanto, aquí tenemos un flujo anterógrado a través de esta septal. Tenemos este ramo diagonal y la oclusión, ¿no es cierto? Nosotros pensábamos que el punto de entrada era más o menos aquí, ¿ya? En ese sentido, como el paciente está estable dentro de la planificación, muchas veces estamos utilizando angiotac coronario, y este angiotac coronario nos permitía un poco visualizar y tomar las decisiones y hacer la planificación un poco más estratégica para tener mayor éxito. En ese sentido, ustedes pueden ver que tiene una oclusión la descendente anterior con un muy buen llenado hacia distal. Y en esta otra proyección, justamente la misma imagen que yo les estoy mostrando, tenemos este ramo diagonal y tenemos una oclusión, ¿no es cierto?, justamente a nivel tercio medio de la descendente anterior y con un paso, ¿no es cierto?, a esta diagonal. Si yo les comparo las dos imágenes, entonces tenemos este ramo septal que está llenando la descendente anterior a nivel tercio medio distal. Tenemos esta diagonal, ¿no es cierto? Y la lesión que no sabemos dónde está el punto de entrada. Como para hacer un poco los tipping points, nosotros sabemos que en este segmento, donde está la línea azul, probablemente en el tercio medio de esta línea azul está el punto de entrada de la descendente anterior. Algo se logra vislumbrar ahí, pero de difícil cuantía. Tenemos este ramo diagonal que tampoco es muy grande y tenemos, ¿no es cierto?, la descendente anterior, que tenemos todo este trayecto que nosotros queremos que el punto de entrada va a ser justamente aquí para reingresar, ¿no es cierto?, ya en el tercio medio distal. Y su IN, ¿no es cierto?, es por esta septal. Por lo tanto, el approach retrógrado ya se vuelve un poco más complejo, no imposible, pero más complejo. Y en ese sentido, nosotros hicimos una planificación con un acceso radial, con un EU 8 Friend, porque les voy a mostrar las cosas que fuimos haciendo. Y de partida utilizamos un microcatéter doble lumen con una técnica de Underwire Escalation. Y además utilizamos el iBus, el Eagle Eye. El Eagle Eye, para este caso me gusta bastante porque, ¿no es cierto?, al igual que un balón como de Rapid Exchange, uno logra colocarse justamente para ubicar dónde está el cap proximal. No necesito mayor visualización en el sentido de tener visualizaciones de HD o mejores visualizaciones para determinar, ¿no es cierto?, conductas terapéuticas, sino lo que necesito ver es el cap proximal. Y en ese sentido, para hablar un poco de los microcatéteres, ¿no es cierto? Tenemos todos estos microcatéteres en el mercado y cuando uno ve presentaciones de distintos centros y dicen, bueno, utilicé este microcatéter, este otro microcatéter, y la verdad es que uno tiende a confundirse cuál es cuál. Y la verdad es que hoy en día tenemos cuatro grupos, que es lo que queremos hoy día mostrar. El grupo uno probablemente sean, ¿no es cierto?, estos workhorse microcatéter, que estaríamos, ¿no es cierto?, en el sentido del Fine Cross, por ejemplo, que es un microcatéter que te sirve para cualquier situación, probablemente incluso para cambiar las guías. En el grupo 2 tenemos los microcatéteres angulados. En el grupo 3 tenemos los que modifican la placa.
y en el grupo 4 tenemos, ¿no es cierto?, los doble lumen. Y en ese sentido, cuando estamos en un centro de alta complejidad donde se hacen oclusiones crónicas o se hace complex PCI, la verdad es que uno debería fomentar tener al menos uno de cada grupo, ¿ya? ¿Por qué? Porque te van a salvar, ¿no es cierto?, muchas veces de algunas complicaciones y probablemente tu éxito en oclusiones crónicas van a ser mucho más alto. El microcatéter doble lumen, para mostrarle un poco de qué se trata, existen varios tipos, pero más o menos casi todos con la misma ideología. Nosotros tenemos una guía que se va a distal, que esto sale por un camino Rapid Exchange, y una guía que sale por un puerto lateral, ¿no es cierto?, que sería para enfrentar bifurcaciones, que saldría por un over the wire. ¿Por qué son necesarios los microcatéteres doble lumen? Porque la verdad es que nos van a ayudar en bifurcaciones, en oclusiones crónicas ostiales como esta. Uno dice el parallel wire straight backs porque con los microcatéteres doble lumen nos permite, ¿no es cierto?, ir avanzando con doble vía. Nos permite reentrar en disecciones coronarias y también en angulaciones desfavorables, como sería este caso. En ese caso, nosotros en Chile ya tenemos tres tipos de microcatéteres doble lumen. El Recross es un poco especial, el Recross es de IMDS, pero sería un microcatéter que tiene doble over the wire. En cambio, el Sasuke, el Twin Pass y el Elong son microcatéteres donde tienen un lumen por Rapid Exchange y el otro lumen por over the wire. El Elong, la verdad es que yo he tenido ya experiencia, varios casos, gracias a Arquimed que lo llevó a Chile, y la verdad es que me ha ido bastante bien, y la verdad es que un microcatéter que tiene muy buen soporte, navega bastante bien, muy comparable a los otros, por lo tanto ya cuando estoy utilizando microcatéter doble lumen también es mi elección. Además que como bueno, bonito y barato. En ese sentido, ¿cuál es la compatibilidad con los catéteres? Este es un microcatéter doble lumen que no es compatible con 6 French, por lo tanto uno debería usar un catéter guía de 7 French por cómo están constituidos, ¿no es cierto?, los dos lúmenes dentro del catéter. Como les dije, tienen un marker distal, este va a ir Rapid Exchange, tenemos un over the wire, que tienen un marker de platinum, lo cual te permite visualizar exactamente dónde nosotros queremos posicionar nuestra segunda guía. Y en este sentido, nosotros cuando queremos enfrentarnos a estas oclusiones crónicas, tenemos varias maneras de verlo. Incluso uno podría decir, bueno, sabes que me voy solamente con un microcatéter angulado, me coloco justamente en el osteo y en el campo proximal, pero la verdad es que los microcatéteres angulados no tienen la potencia, ¿no es cierto?, ni te transfieren, ¿no es cierto?, la capacidad de fuerza para avanzar las guías. Así que en este caso, uno siempre debería irse por microcatéteres doble luz. Acá un modo de ejemplo como es este microcatéter. Ustedes pueden ver en la primera, igual que cualquier otro microcatéter, en el video del medio van a ver cómo en el over the wire, ¿no es cierto?, aparece a distal, aparece, perdón, en el secundario proximal, y esa va a ser la guía que nosotros vamos a ir trabajando. Por lo tanto, en el punto distal, uno va a dejar una guía, ¿no es cierto?, por Rapid Exchange, como pueden ver en la imagen de la derecha, y esa guía nos va a quedar a distal y nosotros vamos a trabajar por el puerto secundario. Y esa guía over the wire va a ser la que nosotros vamos a ir modificando. Hay algunas veces que nos dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer después? ¿Cómo vamos a adelantar si ya cruzamos la lesión? Bueno, para eso se necesita otro microcatéter. Y en ese sentido, esto es para enfrentar el CAP proximal, y hay que tenerlo súper claro. En este caso decidimos hacerlo, como les dije, con Eagle Eye. Nosotros fuimos a identificar dónde estaba el CAP proximal, y una vez que teníamos bastante bien identificado el CAP proximal, avanzamos el microcatéter doble lumen, y ustedes pueden ver en la imagen superior que tenemos el microcatéter doble lumen más el iBus Eagle Eye, lo cual nos permitió, ¿no es cierto?, identificar el CAP proximal, colocarme justamente encima del CAP, y tan solo con una guía, en este caso utilicé una Ultimate Bros 3, es decir, una guía que tampoco es tan pesada, logramos funcionar, ¿no es cierto?, el CAP proximal. La verdad es que fue mucho más rápido de lo que nosotros hubiéramos pensado. Con esto logramos avanzar la guía hasta cierto segmento. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda que además nos estábamos quedando sin flujo retrógrado porque teníamos el microcatéter, el aceptal no se estaba viendo. Por lo tanto, lo que decidimos fue colocar un microcatéter fine cross en el aceptal y hacer una inyección selectiva, como pueden ver en la imagen derecha, para ver si ya estábamos en lumen. En este caso, pudimos identificar que la Ultimate Bros 3 estábamos subintimal, estábamos totalmente fuera de la arteria,
pero sabíamos que en el segmento proximal por el iBus estábamos bien ubicados. Por lo que hicimos fue reposicionar la guía. No fue necesario cambiar, ¿no es cierto?, ni aumentar el soporte ni avanzar otro microcatéter, porque teníamos bastante buen soporte por el microcatéter hacia la diagonal y logramos avanzar la Ultimate Bros 3 a distal y no fue necesario hacer un upgrade de guías más pesadas como a Gaia. En ese sentido, qué nos permite a nosotros? Después terminamos la angioplastia de forma común y corriente, con balones y con stent, pero en el fondo lo que yo les quiero decir con esto es que la planificación fue esencial, tanto porque utilizamos un microcatéter con muy buen soporte, con muy buena navegabilidad, nos permitió ubicar por el marker justamente donde nosotros queríamos hacer la punción del campo proximal y además intentarlo con un catéter 8 frente que nos permitió tener todo este material dentro de la coronaria y finalmente, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, utilizamos un microcatéter común y corriente como un Fine Cross para hacer las inyecciones selectivas. Por lo tanto, como para terminar, nuevamente, lo que nosotros deberíamos tener en nuestra cabeza es que de todos estos grupos de microcatéteres, al menos uno de ellos debería estar en nuestra vitrina, en nuestro CAT Lab. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Beas. Muy perfecto caso. Y muchas gracias por la presentación sobre el producto. Y doctores, otros doctores, ¿ustedes tienen algún comentario sobre esta presentación de doctor Beas? Sí, yo quisiera, me parece un muy buen caso, como él lo dice, planear y la planificación previa, aparte del hecho de tener el iBus y poder hacer todo a través de 8 frames, que son varias cosas, el microcatéter doble lumen, el iBus y después otro fine cross para poder hacer la inyección por septal, es mucho material, o sea que una buena planificación, trabajar rápido y más que nada no es para cualquiera, creo que el hecho de puncionar un CAP proximal ambiguo a través de iBus me parece que es una muy buena práctica y no cualquiera lo puede hacer, así que me parece un caso muy bueno, una manera muy simple de poder hacerlo las personas que están capacitadas para eso, así que muy buen caso para mostrar la utilización del catéter doble luz. Lo felicito. Muchas gracias, Alfonso. Perfecto. Muchas gracias, doctores. Entonces, por el último, doctor Juan Carlos viene del Instituto Cardiovascular de Puebla, México. Nos presenta su caso, técnicas de CTO para angioplastias complejas. Doctor, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, muy sorprendido, muy grato el verlos con estos casos tan complejos, ¿no? Y bueno, un poco mi charla es más un poco coloquial, no voy a ser tan técnico, voy a ser más un poco abogado del diablo para, pues, tropicalizar un poco lo que nos pasa de repente en algunos países latinoamericanos, porque esto, nuestra intención es llevar con estos webinars o estos talleres eh, que existen técnicas complejas para lugares donde probablemente la experiencia con estas técnicas no sea muy antigua, es decir, están llegando al mercado nuevas empresas y nuevas técnicas en donde mucha gente que nos formamos en épocas previas a la oclusión total crónica y a los casos tan complejos, pues no estuvimos familiarizados y nos vamos metiendo poco a poco con estas técnicas, que esa es la idea. Recordemos también que hay escenarios muy puntuales en donde la gente que se formó en esas épocas y que no está familiarizada con las técnicas complejas, deja de usar materiales que actualmente hay y en su día a día pues no hay pacientes o un paciente puede tener diferentes lesiones incluso en las mismas arterias, ¿no? Podemos tener un caso de una muy fácil lesión tipo A en la descendente anterior, pero una coronaria derecha ocluida 100% calcificada con un CTO muy alto. Entonces, creo que el definir en qué centro estás trabajando, eso es muy importante. Yo especialmente trabajo en un centro privado en donde no contamos con el volumen de pacientes que tienen los centros públicos en Europa, por ejemplo, o en Centroamérica, Sudamérica. Hospitales públicos siempre tienen centros para poder incluso crear una clínica especial de oclusiones totales crónicas o de casos complejos y tendríamos que definir la logística de nuestros hospitales o de nuestros centros, inclusive privados, de saber cómo hacerlo, ¿no? O traer un agente que lo sabe hacer, un proctor, dado que el volumen de casos como este no es tan fácil. Y justo la charla que me toca dar un poco es, a ver, ¿cómo puedo avanzarla?
diapositiva, a ver, no me deja. A ver, ahí está, perfecto, la anterior, perfecto. Entonces, justo esto que estoy mencionando, esta complejidad de escenarios en un mismo paciente, pues nos hace tener que migrar a las nuevas técnicas, aunque no seamos expertos en oclusión total. Este es un poco el objetivo de mi charla, ¿no? ¿Qué vemos todo el tiempo? Cada día vemos lesiones puntualmente más complejas, enfermedades de multivaso, combinaciones de enfermedad de tronco, lesiones calcificadas, lesiones muy largas, o incluso pacientes que están operados de corazón abierto, ya tienen varios bypasses, con el diferente comportamiento del bypass, el arterial y el venoso, que tienen una generación de lesiones o una fisiopatología de las lesiones diferentes, ¿no? Por otro lado, los pacientes que ya de suyo tienen gran comorbilidad, ¿no? Aquellas FEBIs bajas, gente muy diabética con complicaciones de la diabetes, falla renal, gente más mayor, gente que no tiene accesos femorales, por ejemplo, porque tiene enfermedad arterial periférica, gente con angina de mínimos esfuerzos o que está en la tablita, gente que está con pincitas, ¿no? Casos muy complejos que no solamente anatómicamente son difíciles, sino que clínicamente vienen de un escenario EPOC, gente que viene de un escenario clínico ya que nos pone un poco contra la pared. Si a esto le sumamos que llegan cada día más enfermos hemodinámicamente comprometidos, con tensiones arteriales bajas, con cuadros de shock cardiogénico, y estas tres juntas pueden coexistir en un mismo paciente, díganme entonces, ¿quién es el encargado de hacer estas lesiones? Probablemente no tenemos la suficiente proliferación de intervencionistas con capacitación para oclusión total crónica, con lo cual los cardiólogos que no crecimos en este momento o en esta época, tenemos que comenzar a familiarizarnos con estos materiales, ¿no? Que hace unos 3, 4, 5 años pudiéramos haber pensado que eran territorios meramente 100% quirúrgicos, que eran pacientes para operar abierto, pero también tenemos que ver que los cirujanos cada día tienen un poquito más la tendencia de operar pacientes un poco más fáciles. Esto también es real. Así como ha crecido el intervencionismo complejo, la cirugía de revascularización probablemente no ha evolucionado a la velocidad que el intervencionismo. Entonces, es muy común que mandes pacientes a evaluación con el cirujano y el cirujano te diga pues que no le encanta, ¿no? Por la gran calcificación, porque son enfermos con FEBIs bajas, en donde su mortalidad intraoperatoria va a ser muy alta. Y a ningún cirujano le gusta que los enfermos se mueran ni en la sala de cirugía ni tampoco en el posoperatorio inmediato. Por eso la experiencia del operador es bien, bien importante. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos pacientes que tienen lesiones que parecerían ser difíciles, pero que no son tampoco una oclusión total crónica? La existencia de que tengamos en nuestro pensamiento claramente para qué sirven estas técnicas de oclusión total o de angioplastía compleja, si le llamamos chip o le llamemos como lo llamemos, estos casos de alta peligrosidad o de alta dificultad técnica o clínica, el material de CTO ha venido a ser francamente una tabla de salvavidas para la gente que debemos familiarizarnos con ellos, los intervencionistas, que no los veamos como materiales muy complejos de usar. Tenemos que meternos, intentar utilizarlos, probablemente no para hacer oclusiones totales todos, porque esto, como decimos, es muy especial de gente con habilidades y sobre todo de gente con importante experiencia en centros de alto volumen. Pero para la angioplastía rutinaria, el poder estar familiarizados con la angiografía dual, por ejemplo, en nuestros casos, aquí en nuestro centro, hemos intentado, a pesar de no tener tanto volumen de oclusión total, utilizar doble acceso, ver la colateralidad de ciertas lesiones. No tiene que ser siempre nuestra mirada meramente anterógrada. Podríamos tener también la posibilidad de estar familiarizados con la inyección dual y también tener un poco en la mente la existencia de pues, la entrada-reentrada y algunas otras, ya sea anterógrada o retrógrada, de algunas otras técnicas que no debemos tener tan lejos, ¿no? Es obvio que el desarrollo biotecnológico ha aumentado mucho y ha mejorado la expectativa de los enfermos con oclusión total, pero para los que no estamos tan familiarizados con esto, tenemos que creer que la existencia de estas técnicas o de estos materiales nos puede facilitar el día a día, ¿no? Justo el conocer la evaluación de los microcatéteres, saber que existen de bajo perfil, de soporte, esto que comentaba nuestro amigo chileno,
en donde el micro de doble lumen, bueno, te puede dar resultados satisfactorios y fantásticos en un caso que puede no ser tan de oclusión total. En un caso a lo mejor en donde se te dificulta por la curva ingresar a una rama secundaria y tener un poquito este conocimiento de los materiales de reciente creación, ¿no? Cosas, por ejemplo, tips and tricks como el intercambio de guías, como el trapping, como estas técnicas de extensión de guía, a lo mejor, para evitar usar guías de 300, el diferente desarrollo de balones especiales para oclusión total, balones medicados, el recruce, como comentábamos, de los struts, los microcatéteres angulados, todo esto a los intervencionistas del día a día nos puede funcionar muchísimo. Es decir, no estoy completamente seguro que estos nuevos materiales sean destinados únicamente para los intervencionistas de oclusión total o para los centros especiales que hacen oclusión total, sino para el resto de los intervencionistas que vemos todo el tiempo lesiones, centros privados con poco volumen, que nos puede facilitar la vida, ¿no? Les presento rápido este caso. Este caso es un caso como cualquiera, en el cual coexisten un par de cosas, ¿no? Una lesión, una oclusión total de un vaso, combinado con una lesión no tan mala del otro vaso. Vean, aquí está. A ver, tenemos nada más un par de proyecciones de este tipo. Vean, aquí no se ve realmente gran cosa, por ahí una rama marginal enferma, pero no tan importante, pero sí una lesión importante en la descendente anterior, que es una oclusión recanalizada. Ahí se ve una maraña sobre la descendente anterior y al mismo tiempo una lesión seguramente severa de la corona derecha, que les mostraré más adelante, que se llena por circulación heterocoronaria, ¿no? Vean, ahí baja el vaso y la descendente anterior se ve deshilachada. Se ve que hay una oclusión recanalizada, se queda al medio de contraste en el segmento proximal de la descendente anterior. Avanzaré la diapositiva, ahí está. Y vean, esta es la derecha. Este enfermo, por ejemplo, coexisten dos casos. Vean, aquí hay una derecha con una oclusión también bastante fea, pero que tiene un flujo anterógrado limitado, pero que incluso le sirve para llenar la descendente anterior hasta el segmento de la oclusión total, ¿no? Este caso es interesante porque tomamos la decisión nosotros de hacerlo en dos tiempos, que eso también es uno de los factores que hay que mover. No todos los pacientes son candidatos a hacer todo en el mismo momento. Justo ayer hacíamos una oclusión retrógrada en compañía de un experto amigo nuestro que viene de España. Entonces hicimos este caso, este no es el caso de ayer, estuvo muy complicado y decidimos hacerlo en dos tiempos, ¿no? Vean, aquí, por ejemplo, la utilidad del microcatéter es muy buena porque justo con materiales para oclusión total nos permitió no estar aquí tonteando todo el tiempo con una guía, a lo mejor de una floppy o alguna guía de soporte no tan importante, pero el microcatéter nos permite estar prácticamente seguros y dirigidos hacia el vaso correcto y hacer una angioplastía que podía haber costado un poco más de tiempo con un par de materiales de oclusión total, facilitarnos y hacer la angioplastía en minutos prácticamente y recanalizar la arteria que antes, cuando no existían estos materiales, nos hubiera tomado mucho más tiempo. Sí, creo que para el día a día los intervencionistas deberíamos estar más familiarizados con las técnicas de angioplastía compleja, no para hacer las oclusiones totales crónicas nosotros, tal vez, segmentarlo para una unidad especial de oclusiones totales, pero sí para que todos los intervencionistas podamos en el día a día utilizar 4 o 5 cosas que nos permitan tener mejores resultados en nuestras angioplastías rutinarias. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Felicitaciones, es un caso muy bueno y también la presentación muy maravillosa. Entonces, doctor, otros doctores, ¿ustedes tienen comentarios? Sí, felicidades, Juan Carlos, doctor Pérez. La verdad es que esta reflexión es excelente. Una cosa es que existan operadores de CTO específicos y que así debe ser, porque la experiencia debe quedar acumulada en manos concretas para diversas técnicas en una unidad de hemodinámica, pero el uso de los dispositivos que se usan
en el tratamiento de oclusiones crónicas debería ser incorporado al arsenal de todo el staff. Mandatorio el uso de extensores de catéter guía, mandatorio el uso de micros e incluso micros doble luz para salvar otro tipo de situaciones, como bien ha comentado el doctor Beas, y incluso el uso de guías, que teóricamente solo serían para oclusiones crónicas, pero que incluso te pueden salvar de situaciones complejas en periférico, con la guía SUO o otras parecidas. El operador sí que debe ser concreto, los operadores concretos, pero el material debe ser conocido por todo el staff de la unidad de hemodinámica, porque como bien comentas, pues te puede salvar de muchos casos, de muchas situaciones complejas y conseguir una angioplastia exitosa. Y Ok. una cosa, aprovechando un poco esta interacción contigo, creo que hubo hace muchos años incluso una tendencia a casarte, ¿no? Con una casa comercial. Y yo me acuerdo en aquellas épocas, amigos con conocidos cardiólogos formados previamente que decían, no, yo solo trabajo con tal marca, ¿no? O yo solo trabajo con tal marca, es hace muchos años, ¿no? Y uno puede sacar adelante un caso con una sola marca, no puede sacar adelante un caso con un solo material, ¿no? Esto cada día está más complejo y como bien dices, todos los cardiólogos intervencionistas generales, le vamos a llamar, que vemos pacientes de todo tipo todos los días, debemos conocer el material de oclusión total, sin duda. Te saca de muchos problemas. Perfecto, Sí, muchas gracias, doctor. Ok, de hecho, he visto algunas preguntas muy interesantes también viene de los participantes en la sala de charla sobre las presentaciones de nuestros doctores. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad a preguntar. Déjeme elegir una pregunta para el doctor Linares. Es que según un participante dice que ahora cuando hace la postgraduación, ¿qué tipo de balón elige como la primera opción? ¿Es un tradicional o es un balón de punta esférica? bueno, eso depende de cómo ha transcurrido la angioplastia. Ujú, Si la angioplastia ha sido extremadamente compleja, ha sido compleja la dilatación e implante de stent, lesiones severamente calcificadas, segmentos muy tortuosos hasta llegar a la lesión o necesidad de uso de extensores de catéter guía, directamente sí, vamos con un Conqueror NG de punta esférica. En el resto de los casos, pues prima el tamaño del balón que consideres más adecuado para empezar a hacer la postdilatación. Pero sí que es verdad, y eso debemos de reconocerlo, en nuestra unidad, desde que empezamos a usar el dispositivo, se ha convertido en una herramienta no negociable. Hay que tenerla sí o sí en la sala de hemodinámica. Y cuando la angioplastia ha sido extremadamente compleja, sobre todo tortuosidad, calcio o necesidad de un extensor de catéter guía para llegar a la lesión, pues es la primera opción. ok, ok, perfecto. Ok, veo una otra pregunta, viene del participante Sani. Nos pregunta que cómo ven el futuro de la intervención coronaria en términos de nuevas tecnologías y técnicas emergentes. Posiblemente el doctor Juan Carlos o doctor Campaner podría darnos la respuesta sobre esta pregunta. Hola. Hola, doctor. Mira, justo hablábamos de esto, también el doctor Manes hablaba un poco de esto. Esto Ujú, ha evolucionado esto muy rápido y ujú, creo que la mente humana tiende a quedarse en el lugar donde más comodidad tiene. ujú, Esto también nos limita mucho por tener alguna actitud, no de rechazo, pero sí de pocas ganas de querer explorar territorios que parecen peligrosos, que son peligrosos y que son técnicamente complejos y que exigen mucho tiempo de intervención. También esto es real. No es lo mismo hacer 4 angioplastias en 2 horas, 3 horas, que hacer un solo caso en 3 horas.
Esto Ujú. altera también el flujo de una sala de hemodinámica, de un día a día, de un cath lab, y esto prolonga listas de espera en lugares, que hospitales públicos, por ejemplo, en donde no es lo mismo un caso que dura mucho tiempo que posterga otros pacientes programables, ¿no? Eso también cambia las agendas de los centros de alto nivel, especialmente cuando tratas una oclusión total. Pero creo que eso está en la cabeza de cada quien. O sea, tú puedes creer en tu mente que vale la pena quedarte con lo que sabes y dominas, pero probablemente estás fuera de mercado. Probablemente tú ya no seas la opción de intervención para muchos enfermos. Ahí viene gente joven que viene creciendo, que viene ya formada con técnicas de oclusión total. Entonces, mi intención y mi impresión es, creo que cada día hay enfermos más graves, cada día hay enfermos más complejos. Los cirujanos de corazón abierto que están en nuestro team, les cuesta trabajo operar abierto a pacientes con estos riesgos, no les gusta que se puedan complicar. Entonces, el horizonte del intervencionismo va a crecer cada día más y va a ser cada vez más armamento al cual vas a tener que estar sometido y expuesto. Entonces, yo les sugeriría nada más tener un poco la mente abierta y no tenerle miedo a estos nuevos dispositivos de alta tecnología. Ok. Muchas gracias, doctor. Ok, el siguiente veo una pregunta es para el doctor Nicolás Beas. Dice que aparte del microcatéter doble lumen, ¿existen recomendaciones específicas para el uso de microcatéter en determinadas situaciones clínicas? Yo creo que sí, un poco el resumen que quise hacer con esto de separar los grupos es que Ajá. uno dentro de tu Cath Lab tienes que tener uno del grupo uno que es tu straightforward, ¿no es cierto? Tu microcatéter que se va a servir para cambiar la guía para un rotablator. Los angulados, la verdad es que los angulados siempre hay que tener un angulado 120 cuando estás con un Supra y no puedes pasar a la descendente anterior. Créeme que te va a ayudar bastante bien, pero no es algo de potencia, sino de angulación para poder nosotros cambiar a otra arteria. Si estamos en una situación de que estamos haciendo oclusiones crónicas, yo creo que un microcatéter que son de placa modificable sí o sí hay que tenerlo. Y la verdad es que también el microcatéter doble lumen como de salvataje, por lo menos uno tienes que tenerlo en el Cath Lab. Y a pesar que tú digas, sabes que yo no hago complex PCI, yo no hago crónica, muchas veces el saber utilizar los microcatéter, incluso con un supraderniel del ST o alguna disección coronaria, te salva la vida. Por lo tanto, mi recomendación es que, a pesar que uno diga, no, sabes que yo no me dedico a esto, sí hay que tener conocimiento de por lo menos los microcatéteres angulados y los microcatéteres doble lumen. Mm, ok, ok. Muchas gracias, doctor Beas. Entonces, la última pregunta, lo veo, es creo que es para todos los doctores, para los cuatro doctores, es como, ¿qué innovaciones esperan que tenga el mayor impacto para el futuro? Y sobre esta pregunta, ok, doctor Juan Carlos. Bueno, yo ya lo comentaba, ¿no? Creo Ujú, que ya no hay lesiones no abribles. ujú. Creo, yo soy uno de los admiradores de la gente que hace oclusión total porque puede hacer técnicas que son de fantasía. Me da la impresión que no hay lesiones ya no abribles. Entonces, creo que esto va en cuanto a la mínima invasión y en cuanto a las técnicas de debulking, ¿no? La gente que domina esto, creo que el mundo va hacia técnicas de eliminación del calcio o de modelación de placa y también técnicas de mínima invasión para mejorar la comodidad del paciente. Sí, yo estoy de Perfecto. acuerdo con doctor Pérez. Mm, La clave de la innovación tecnológica vendrá sin duda alguna de la mano de eliminar la placa y de mejorar la navegabilidad de los balones farmacoactivos para llegar a lesiones distales en las que no necesites una gran fuerza radial porque ya has hecho una eliminación de placa o la vuelta a los dispositivos reabsorbibles, siempre y cuando demuestren una seguridad comparable a la de los agglutinin stents. ok. Muchas gracias, doctores. Perfecto. Entonces, les agradeceríamos nuevamente a nuestro doctor Linares, doctor Campaner, doctor Beas y doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias que nos
ha brindado casos tan maravillosos y muchísimas gracias también por la participación de todos los participantes que nos ha traído preguntas muy interesantes. Entonces, en el último APT Médica vamos a traerles buenos productos constantemente y esperamos que poder cumplir sus necesidades clínicas en el futuro, siempre. Y claro, continuaremos brindándoles oportunidades de comunicaciones mutuamente entre diferentes lugares. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctores. Gracias a Que ustedes. tengan Hasta un buen luego. Muchas día. gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Igualmente. Ay. Bye bye. Bye. Muchísimas gracias.